Mañana se viene un auténtico partidazo, Manchester City contra el Arsenal. ¿Quién ganará? El que gane se lleva la Premier. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que platicar del partidazo que se viene mañana, Manchester City contra el Arsenal. Va a ser una locura de partido. Creo que el que gane va a tener muchísimas opciones de ser campeón de la liga, especialmente si la gana el Manchester City. Para mí el Arsenal ya no hay nada que pueda hacer y la va a acabar ganando el Manchester City. Si la gana el Arsenal, bueno, la verdad es que todavía le encontraría alguna manera que pueda ganarle al Manchester City, porque si llega a ganar el partido del Arsenal, bueno, ahorita vamos a repasar la tabla y cómo quedaría, pero no sería tanta la diferencia que quedaría y todavía el Arsenal tiene partidos complicados. Entonces vamos a ello, vamos a platicarlo y es que de verdad que el partido de mañana es una cosa de locos. Vamos a repasar la tabla para poder analizar y decir, oye, en caso de empate, ¿a quién le favorece? Que en caso de gane el Manchester City, ¿cómo quedaría la tabla? Y en caso de que gane el Arsenal, ¿cómo quedaría? Entonces vamos a repasar la tabla. A día de hoy el Arsenal es primero, pero tiene 2 partidos más a comparación del Manchester City. Tiene 75 puntos, eso quiere decir que tiene 5 puntos más. Vamos a suponer que el Manchester City gana sus 2 partidos que tiene pendiente y con los mismos partidos se pone un punto arriba del Arsenal. Entonces con esto decimos que si empatan le convendría al Manchester City porque se quita el rival del Arsenal. Aparte el Manchester City tiene un calendario mucho más asequible que ahorita lo vamos a estar repasando que el Arsenal. El Arsenal todavía tiene salidas bastante interesantes donde puede perder puntos. Entonces, en caso de empate, si el Manchester City gana los 2 partidos que tiene pendiente, le favorece mucho más al Manchester City. En caso de que obviamente gane el Arsenal, le conviene mucho más, pero ojito, porque la tabla vamos a suponer que el Manchester City gana sus 2 partidos pendientes, entonces se quedaría a 2 puntos más el Arsenal a comparación del Manchester City. Entonces, cualquier empate haría que el Manchester City se pusiera como primero, inclusive perdiendo contra el Arsenal. Entonces, tampoco es una estadística tan mala por parte del Manchester City, aunque obviamente no es la idónea, porque lo importante es quedar primero más bien depender de ti. En caso de empate, ¿cómo quedaría la tabla? Quedaría el Manchester City un punto por encima del Arsenal. Obviamente un escenario que para nada le sirve al Arsenal. Lo último que quieres en la vida es depender de un equipo de Pep Guardiola, porque ellos suelen ganar absolutamente todo por el estilo de fútbol que tienen. La verdad es que no es nunca nada bueno hacer eso y creo que el Arsenal va a tratar de hacer lo posible para evitar ese escenario. En caso de que gane el Manchester City, yo daría la Premier terminada, yo daría la Premier finiquitada, porque ¿cómo se quedaría? El Manchester City tendría 4 puntos de ventaja a comparación del Arsenal. Sería un partido, tendrían que perder 2 partidos o tener que perder puntos en 2 partidos. No veo que vaya a pasar. Entonces, si gana el Manchester City, para mí se acabó la Premier y Pep Guardiola ganaría una Premier más, probablemente una de las más difíciles, porque por ejemplo el año pasado la ganó solamente con un punto de ventaja, pero el año pasado siempre fue líder y siempre tuvo ese margen. Este año ha tenido que venir para atrás. Este año es verdad que si acaba ganando la Premier también es culpa del Arsenal que no pudo cerrar, que en partidos donde iba ganando 2-0 se dejó empatar 2-2 y creo que a partir de ahí es donde se amoló el Arsenal. Creo que el Arsenal, especialmente en la segunda vuelta, se desinfló. El hecho de haber jugado Europa League, el hecho de haber tenido otro tipo de competiciones, creo que acabó cansando a los jugadores y ya no llegaron con la misma frescura. El Manchester City es un equipo que está acostumbrado a jugar todo tipo de campeonatos, es un equipo que tiene también muchísima plantilla como para poder rotar. Entonces por ahí sí le veo ventaja al Manchester City. Mañana los porcentajes de victoria según Google, el Manchester City tiene un 63% de probabilidad de ganar el partido, un 20% de empate y solamente un 17% que gane el Arsenal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al Manchester City le conviene el 73%, el 73% de las probabilidades, o más bien, el 83%. El 83% de las probabilidades le favorecen al Manchester City y solamente el 17% al bueno del Arsenal. Pero vamos a ver y por qué les digo que en caso de que gane el Arsenal, todavía lo veo bastante complicado, porque vamos a analizar cómo estarían los próximos partidos para estos equipos. Y es que el Manchester City, vamos a analizar primero el del Arsenal, juegan contra el Manchester City, rival complicado. Luego tienen derbi contra el Chelsea, que el Chelsea ya sé que viene muy mal, pero ya conocemos todos cómo son los derbis. Los derbis puede pasar cualquier tipo de cosa y la verdad es que no lo vería tan fácil para el Arsenal. Luego tenemos también el Newcastle contra el Arsenal, un Newcastle que está peleando por meterse a Champions, van cuartos esta temporada, vienen de ganarle 6-1 al Tottenham. Entonces, la verdad es que ese partido, aparte es en casa del Newcastle.
Entonces no va a ser para nada sencillo para el Arsenal y creo que ahí también pueden perder puntos. Luego el Arsenal juega contra el Brighton, un Brighton que es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo que Guardiola en su día de hecho dijo que para él era el equipo que mejor sacaba el balón desde atrás, entonces imagínense si no tienen calidad. Bueno, y eso la ventaja que sí lo tienen es que sí juegan en su cancha. Y luego la verdad es que los dos próximos partidos que le quedan contra el Nottingham Forest y contra los Wolves creo que son partidos de rutina, creo que son partidos donde el Arsenal debería de ganar sin ningún tipo de problema. Y vamos a repasar cómo le queda al Manchester City, cuáles son los partidos que le queda al Manchester City. Obviamente ellos tienen mucho más porque tienen esos dos partidos pendientes. Van contra el Arsenal mañana, luego juegan el domingo contra el Fulham de visita, que ojito con el Fulham, pero creo que el Manchester City debería de ganar. Luego van contra el West Ham, que también deberían de ganar sin problema porque son de local y no debería de haber ningún problema. Luego van contra el Leeds United, que ahí, bueno, creo que va a haber muchas rotaciones porque luego tienen la Champions, pero aún así no deberían de tener problemas. Luego van contra el Real Madrid en la Champions y luego regresan contra el Everton de visita. Puede ser complicado porque es esos rivales que se juega bajar la permanencia, entonces por ahí pueden tener algún tipo de problema, aunque aún así creo que va a ganar el Manchester City. Luego tiene el partido de vuelta de las semifinales de Champions, también un partido complicado. Luego tienen contra el Chelsea y luego van a Brighton, que platicamos ahorita de Brighton, que es un rival muy complicado, que saca muy bien el balón desde atrás. Entonces ahí para mí es el primer partido complicado para el Manchester City de Pep. Luego van contra el Brentford de visita también. Y luego, bueno, y ese sería su último partido de la Premier, porque luego es verdad que tienen la final del FA Cup, pero bueno, eso ya no interfería. Y juegan la final del FA Cup contra el Manchester United. Entonces yo voy a decir algo que a lo mejor puede sonar a locura, pero creo que es lo que va a acabar pasando. Creo que Josep, Guardiola y Salah va a acabar ganando otro triplete. Creo que el Manchester City de Pep va a acabar ganando Premier League. Creo que el Manchester City de Pep va a acabar ganando Champions League. Y el Manchester City de Pep Guardiola, de Haaland, de De Bruyne, de Bernardo Silva y de Gundogan va a acabar ganando la FA Cup. Y con esto Pep Guardiola se va a convertir en el mejor entrenador de la historia. Con esto Pep Guardiola no va a tener que enseñarle a ningún crítico nada. Él va a poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo 2 tripletes, la cosa más difícil de hacer en el fútbol. Hay gente que me habla de 3 Champions, pero yo le hablo de los 2 tripletes. Una cosa de locos, veremos si lo logran conseguir. Ya saben que en este canal siempre vamos a apoyar al mejor entrenador del mundo, a Josep Guardiola y Salah. Alguien que siempre defendió al Barça, alguien que siempre apoyó al Barça y como siempre nos apoyó, siempre nos quiso y aparte nos hizo vivir la mejor etapa de toda nuestra historia. Por eso en este canal, en estos videos, siempre vamos a ser parte de Pep Guardiola, porque aparte para lo que critica la prensa de Madrid, yo por eso me gusta defenderlo. Y por eso empezamos esto, para poderle hacer algo de contra a esa prensa madridista que hace mucho ruido, pero no tienen ni idea de lo que pasa. Pero bueno, gente, déjenme en los comentarios qué les parece, cuál es su pronóstico para el partido de mañana. Bueno, mi pronóstico rapidísimo es que lo gana el Manchester City 2-1. Ese es mi pronóstico, veremos qué acaba pasando. Déjenme sus pronósticos en los comentarios, ya saben que siempre los leo. Y si no es mucho pedir, suscríbanse, me ayudan muchísimo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.